Imagina que vas conduciendo por una autopista despejada a plena luz del día y de repente te pones al lado de un imponente camión de 18 ruedas que transporta toneladas de mercancía por todo el país. Al observar con detenimiento notas algo que desafía toda lógica aparente, ya que uno o incluso dos de los ejes traseros de ese gigante de acero están suspendidos en el aire, girando lentamente o simplemente flotando a varios centímetros del asfalto caliente, mientras el resto de la estructura soporta el peso total del vehículo. Para el ojo inexperto, esto podría parecer una falla mecánica peligrosa o un error de configuración en el ensamblaje, pero la realidad es que estás presenciando una de las obras maestras más brillantes de la ingeniería aplicada al transporte de carga pesada. En este video vamos a desentrañar el enigma detrás de esas ruedas que no tocan el suelo y descubriremos cómo esta tecnología no solo ahorra miles de dólares en combustible y mantenimiento, sino que también es una pieza fundamental para la seguridad vial y la preservación de nuestras carreteras. Prepárate para profundizar en el fascinante mundo de la mecánica de camiones, donde cada componente tiene una razón de ser y nada queda al azar en la búsqueda de la eficiencia máxima sobre las rutas del mundo. La anatomía del soporte y el desafío del peso. Para comprender verdaderamente por qué un camionero decidiría elevar una parte de su equipo de rodaje, primero debemos sumergirnos en la anatomía fundamental de estas bestias del camino y entender qué es exactamente un eje y cuál es su función vital en la estructura de un vehículo de carga pesada. En términos sencillos, un eje es una varilla o componente estructural que conecta dos ruedas opuestas y actúa como el soporte principal que sostiene el peso total del camión, mientras permite que las llantas giren libremente para generar desplazamiento. Estos ejes son componentes absolutamente esenciales de cualquier vehículo motorizado, pero en el caso de los camiones de gran tonelaje, su diseño debe ser mucho más robusto y sofisticado para soportar presiones extremas durante miles de kilómetros. La conexión entre el eje y las ruedas no es directa, sino que se realiza mediante un sistema complejo de cojinetes que permiten una rotación fluida y constante, con la mínima fricción posible, asegurando que la energía generada por el motor se traduzca en movimiento eficiente sobre el asfalto. Sin estos componentes, el peso de la carga simplemente colapsaría la estructura contra el suelo, impidiendo cualquier intento de transporte logístico eficiente. El proceso de poner en movimiento una de estas máquinas es una danza de fuerzas mecánicas perfectamente coordinadas que comienza en el corazón del camión, donde el motor genera una potencia colosal. Esta potencia viaja a través de la transmisión que ajusta la fuerza según la necesidad de la marcha y luego se transfiere al eje de transmisión, el cual hace girar el diferencial. Es aquí donde ocurre la magia de la distribución de torque, ya que el diferencial es el encargado de repartir esa fuerza hacia los ejes motrices, permitiendo que las ruedas traseras empujen el vehículo hacia adelante o hacia atrás, con la tracción necesaria para mover cargas que a menudo superan las 40 toneladas. Los ejes motrices están ubicados generalmente en la parte trasera del camión y proporcionan la potencia necesaria a las ruedas para vencer la inercia de una carga estática pesada. Los ejes del camión. Dentro de la jerarquía de componentes que conforman el chasis de un camión, existen diferentes tipos de ejes, cada uno con una misión específica que determina lo que el vehículo puede o no puede hacer legal y mecánicamente en la carretera. Los ejes de dirección suelen estar ubicados en la parte delantera del camión y son los que otorgan al conductor el control total sobre la trayectoria del vehículo, permitiendo dirigir la masa con precisión a través de curvas cerradas y maniobras complejas en centros logísticos. Sin embargo, la ingeniería moderna ha llevado esto más allá y en algunas configuraciones especiales también encontramos ejes de dirección en la parte trasera del camión o del remolque, con el objetivo de crear un radio de giro mucho más corto y facilitar la navegación en espacios urbanos reducidos, donde un camión convencional quedaría atrapado. Esta dualidad de dirección es fundamental para los transportes especiales que deben atravesar infraestructuras no diseñadas para vehículos de tal envergadura, permitiendo que el eje trasero siga la trayectoria del delantero de forma armoniosa y segura. Además de estos ejes básicos, existen variantes especializadas que son las que realmente permiten que el transporte de carga sea una actividad rentable y segura, como es el caso de los ejes portados y los ejes elevables. Los ejes portados se encuentran generalmente en la parte trasera del tractocamión y su función principal
es brindar un soporte adicional indispensable cuando se transportan cargas de alta densidad que ejercen una presión vertical masiva sobre el chasis. Pero el verdadero protagonista de nuestro análisis es el eje elevable, que a menudo se posiciona estratégicamente entre los ejes motrices y tiene la capacidad tecnológica de subirse o bajarse según la necesidad inmediata del trayecto. Esta capacidad de alterar la configuración de contacto con el suelo es lo que permite mejorar la eficiencia del combustible y la tracción de una manera que pocos conductores de vehículos ligeros podrían imaginar. No se trata de un accesorio estético, sino de una herramienta de gestión de carga que define la rentabilidad de cada viaje realizado. Para entender por qué es tan importante contar con la posibilidad de añadir o quitar puntos de apoyo, debemos analizar la física del asfalto y cómo el peso se relaciona con la integridad de las carreteras. Cuando un camión circula con una carga completa, puede ejercer una presión significativa sobre la superficie de la carretera, causando daños o hundiéndose en un terreno más blando. Al bajar el eje para distribuir el peso entre varios puntos de apoyo, el peso total se reparte de manera más uniforme, lo que reduce la presión sobre el suelo y minimiza el desgaste de la carretera. Esta distribución es vital porque el pavimento tiene un límite de fatiga y cada kilogramo de presión excedente reduce la vida útil de las autopistas de forma exponencial. Un camión que circula con todos sus ejes abajo cuando está cargado está protegiendo la misma infraestructura que le permite trabajar, asegurando que el camino permanezca transitable para todos. La relación entre el peso por eje y la legalidad es otro punto crítico que define la operación diaria de los transportistas en todo el mundo, ya que cada jurisdicción y país tiene límites estrictos sobre cuánta carga puede soportar un solo eje antes de volverse ilegal o peligroso. Los ejes elevables otorgan a los camioneros la flexibilidad necesaria para ajustar la distribución del peso de la carga y cumplir con las regulaciones de peso impuestas por las autoridades locales. Si el camión lleva una carga completa, se bajan todos los ejes disponibles para cumplir con la normativa y maximizar la seguridad. Pero si el camión regresa vacío, mantener todas esas ruedas en el suelo sería un desperdicio innecesario de recursos. Esta capacidad de adaptación es lo que permite que los vehículos sobrecargados eviten multas y sanciones graves, ajustando su configuración para permanecer siempre dentro de los límites de peso legales permitidos por la ley. Desde el punto de vista mecánico, un eje adicional no es solo un tubo de metal con ruedas, sino un sistema complejo que interactúa con la suspensión y el frenado. Cuando un camión está cargado al máximo, los ejes adicionales no solo soportan el peso, sino que proporcionan más potencia de frenado porque hay más neumáticos en contacto con la superficie de la carretera. Esto significa que el camión puede detenerse de manera más efectiva y eficiente, reduciendo significativamente el riesgo de accidentes causados por un frenado inadecuado en situaciones de emergencia. Al mismo tiempo, los ejes elevables, cuando están bajados, aumentan notablemente la estabilidad del camión, especialmente al tomar curvas o realizar maniobras repentinas, ya que los neumáticos adicionales ayudan a distribuir el peso de manera uniforme y proporcionan un mejor agarre. Este agarre suplementario es crítico para reducir la probabilidad de vuelcos o pérdida de control en momentos donde la inercia de la carga intenta sacar al vehículo de su trayectoria prevista. La ingeniería detrás de estos sistemas es tan precisa que permite que un solo conductor desde la cabina pueda transformar la dinámica de su vehículo con solo pulsar un interruptor. Este control manual, o a veces automático mediante sensores de peso, asegura que el camión siempre esté operando en su punto óptimo de rendimiento. Si imaginamos un camión circulando por una ruta de montaña con nieve o hielo, el hecho de bajar o subir ejes estratégicamente puede marcar la diferencia entre quedar atrapado o continuar el camino con éxito. Por ejemplo, algunas funciones de elevación permiten transferir temporalmente más peso a los ejes motrices para ganar tracción en superficies resbaladizas, permitiendo que el vehículo avance cuando otros se quedarían patinando sin remedio. Es esta versatilidad la que convierte al eje elevable en un aliado indispensable para cualquier profesional que se tome en serio la eficiencia y la seguridad en el transporte de larga distancia. Considerando todo esto, queda claro que la anatomía de un camión está diseñada para resistir las condiciones más duras y la implementación de sistemas de ejes variables es la respuesta de la ingeniería a la necesidad de equilibrar la potencia con la economía.
Entender cómo se conectan estos ejes y cómo interactúan con el diferencial y la transmisión nos permite apreciar la complejidad que se oculta bajo el chasis. Cada componente, desde los cojinetes hasta los sistemas de dirección trasera, está ahí para garantizar que las toneladas de mercancía lleguen a su destino a tiempo y sin contratiempos. La próxima vez que veas un camión con sus ruedas en el aire, recuerda que no estás viendo un capricho del conductor, sino una decisión técnica basada en la física, la ley y la búsqueda incansable de la perfección operativa sobre el asfalto. Ingeniería neumática y el control desde la cabina. El corazón de este sistema reside en las bolsas de aire, también conocidas como fuelles neumáticos, que están fabricadas con compuestos de caucho reforzado diseñados para soportar presiones extremas y condiciones climáticas severas. Cuando un eje debe elevarse, el sistema redirige el flujo de aire comprimido generado por el compresor del motor hacia cámaras específicas. En una configuración típica, el eje elevable está conectado a un mecanismo de brazos de suspensión que, al recibir la presión de aire en la bolsa de elevación, tira del eje hacia arriba, separando los neumáticos de la carretera por varios centímetros. Por el contrario, cuando el sistema se desactiva, el aire se libera o se redirige hacia las bolsas de carga, permitiendo que el eje descienda por gravedad y por la propia presión neumática hasta que los neumáticos hacen contacto firme con el pavimento. Desde la perspectiva del conductor, esta operación es asombrosamente sencilla, pero requiere un conocimiento profundo de la física del viaje. Dentro de la cabina, el operador dispone de un interruptor o una interfaz digital que le permite comandar estos movimientos en tiempo real. Al accionar el interruptor, se activa una electroválvula que gestiona el paso del aire, permitiendo que el camión cambie su fisonomía mientras está detenido o incluso mientras circula a velocidades constantes. La resistencia a la rodadura y el ahorro estratégico. Uno de los pilares que justifica la inversión en tecnología de ejes elevables es la reducción drástica de la resistencia a la rodadura. En el mundo de la física aplicada al transporte, cada neumático que toca el suelo genera una fricción necesaria para el movimiento pero costosa para la energía. Cuando un camión circula con todos sus ejes abajo mientras está vacío, está obligando al motor a vencer la resistencia de 10, 12 o hasta 18 puntos de contacto innecesarios. Esta fricción constante actúa como un freno invisible que demanda más torque y, por lo tanto, un consumo de combustible significativamente mayor. Al levantar los ejes que no son necesarios, el conductor reduce la superficie de contacto total del vehículo con la carretera. Esta acción disminuye la fuerza de arrastre y permite que el motor trabaje a revoluciones más bajas para mantener la misma velocidad de crucero. En trayectos de larga distancia que pueden cubrir miles de kilómetros, un ahorro de apenas unos puntos porcentuales en el consumo de diésel se traduce en miles de dólares al final del año fiscal para una empresa de transporte. La eficiencia de combustible no es solo un objetivo ecológico, es la diferencia entre la rentabilidad y la pérdida en una industria donde los márgenes de ganancia son sumamente estrechos. Levantar un eje es, literalmente, dejar de quemar dinero en forma de fricción inútil contra el asfalto. Vida útil del componente y reducción de costos operativos. El impacto financiero del eje elevable se extiende mucho más allá del tanque de combustible. Llega directamente al programa de mantenimiento preventivo y correctivo del camión. Cada kilómetro que un neumático recorre pegado al suelo representa un desgaste físico de su banda de rodadura debido al calor y la abrasión. Al mantener los ejes elevados cuando el camión no lleva carga, esos neumáticos específicos no sufren ningún tipo de desgaste durante el trayecto, lo que prolonga su vida útil de manera exponencial. Teniendo en cuenta que el costo de un juego completo de neumáticos para camión es una de las inversiones más pesadas para cualquier propietario, duplicar o triplicar el tiempo entre cambios de llantas representa un alivio financiero masivo. Pero no se trata solo de caucho. El sistema de frenado, los rodamientos de las masas y los componentes de la suspensión del eje elevable también se benefician de este descanso activo. Al no estar en contacto con el suelo, estos componentes no reciben los impactos constantes de las irregularidades del camino, los baches o las vibraciones térmicas que aceleran la fatiga del metal. Dinámica de la tracción y sistemas avanzados.
Finalmente, debemos hablar de la sofisticación que marcas como Volvo han aportado a esta tecnología con sistemas como la elevación del eje tándem. Esta función no solo sirve para ahorrar combustible, sino que es una herramienta de tracción avanzada. En situaciones de superficies resbaladizas, como barro o hielo, el conductor puede desinflar parcialmente las bolsas del eje elevable para transferir momentáneamente más peso hacia el eje motriz principal. Este aumento de presión vertical sobre las ruedas que impulsan el camión mejora el agarre y permite que el vehículo salga de situaciones donde un camión con todos los ejes abajo simplemente patinaría debido a una distribución de peso demasiado diluida. Esta versatilidad convierte al eje elevable en un sistema de seguridad activa y de rendimiento dinámico. La capacidad de adaptar la huella del camión a las condiciones del terreno es lo que permite que estas máquinas operen en los climas más extremos del planeta, desde las tundras congeladas hasta los desiertos ardientes. El eje elevable es, en última instancia, el puente entre la fuerza bruta necesaria para mover el mundo y la sutileza técnica requerida para hacerlo de la manera más económica y segura posible. Seguridad, legislación y el futuro de la carga. La operación de un camión de gran tonelaje en las carreteras modernas no es simplemente un ejercicio de fuerza bruta y mecánica aplicada, sino que se desarrolla dentro de un ecosistema complejo de reglas físicas y legales que garantizan que el progreso industrial no destruya el camino por el que transita. En esta sección final vamos a desglosar con total profundidad cómo la capacidad de subir y bajar los ejes se convierte en el escudo legal del transportista y en la garantía de seguridad absoluta para todos los que comparten la vía pública. Entender el marco legal es fundamental para comprender por qué la ingeniería ha llegado a tales niveles de sofisticación tecnológica, ya que las autoridades de transporte en casi todos los países del mundo han establecido normativas muy estrictas basadas en la capacidad de carga del pavimento y la integridad estructural de los puentes. Cada jurisdicción tiene sus propios límites de peso bruto total, pero el factor verdaderamente crítico es el límite de peso por eje individual. Esto se debe a que un camión puede no exceder su peso total permitido, pero si la carga está mal distribuida, un solo eje podría estar ejerciendo una presión excesiva que agrieta el asfalto y acelera el deterioro de la infraestructura pública de forma irreversible. El marco legal y la distribución de carga. Los ejes elevables desempeñan un papel crucial a la hora de cumplir con estas normas de peso impuestas por las autoridades locales y nacionales. Cuando un transportista se enfrenta a una estación de pesaje o báscula en carretera, la diferencia entre una jornada rentable y una multa masiva de miles de dólares depende enteramente de la configuración de sus ejes en ese preciso instante. Al bajar los ejes elevables, el conductor puede asegurarse de que la carga se distribuya uniformemente dentro de los límites legales, permitiendo que el peso se reparta en más puntos de contacto y reduciendo la carga específica sobre cada neumático individual. Esta versatilidad es la que permite a los vehículos que transportan materiales de alta densidad como bobinas de acero o maquinaria pesada ajustar su huella en tiempo real para permanecer siempre dentro de los marcos legales vigentes. Sin esta tecnología, muchas operaciones de transporte serían inviables económicamente debido a las sanciones constantes por sobrecarga en ejes individuales. La capacidad de adaptación del camión moderno permite que la logística fluya sin interrupciones, protegiendo la inversión del dueño del transporte y asegurando que las carreteras se mantengan en buen estado por mucho más tiempo. Seguridad activa y potencia de frenado. Más allá de la legalidad y el cumplimiento normativo, el factor de la seguridad activa es donde el eje elevable demuestra su valor incalculable para la preservación de la vida humana en las rutas. Cuando un camión circula con su carga máxima, la energía cinética que acumula es sencillamente monstruosa, y detener esa masa en movimiento requiere una potencia de frenado que sea directamente proporcional al peso transportado. Es aquí donde la física elemental entra en juego de manera directa, pues cuando un camión está completamente cargado, los ejes adicionales proporcionan mucha más potencia de frenado porque hay más neumáticos en contacto con la superficie de la carretera. Cada neumático adicional que toca el suelo no solo ayuda a distribuir el peso, sino que aporta un área de fricción extra de varios centímetros cuadrados que ayuda a disipar el calor generado por los frenos y a maximizar el agarre durante una situación de frenada de pánico o de emergencia.
Esto significa que el camión puede detenerse de manera mucho más efectiva y eficiente, reduciendo significativamente la distancia de parada y evitando accidentes fatales que podrían ocurrir por un frenado inadecuado o por el desvanecimiento de la eficacia de los frenos debido al sobrecalentamiento extremo. Los sistemas de frenos de disco o de tambor trabajan en conjunto con la configuración de los ejes para asegurar que la deceleración sea constante y controlada sin importar cuán pesada sea la carga que se lleva a bordo. Estabilidad en maniobras y prevención de vuelcos. La estabilidad en las maniobras es otro beneficio crítico de los ejes adicionales que a menudo pasa desapercibido para el espectador casual o para el conductor de vehículos ligeros. Un camión que transporta líquidos en cisternas o materiales que pueden desplazarse bruscamente tiene un centro de gravedad dinámico que puede volverse extremadamente peligroso al tomar curvas cerradas o realizar maniobras evasivas ante un obstáculo inesperado. Los ejes elevables, cuando están bajados, aumentan notablemente la estabilidad lateral del vehículo al ensanchar la base de apoyo y proporcionar un contacto mucho más firme y amplio con el pavimento. Los neumáticos adicionales ayudan a distribuir el peso de manera uniforme y proporcionan un mejor agarre lateral, lo que reduce considerablemente la probabilidad de vuelcos o de la temida pérdida de control en momentos de gran estrés mecánico. Esta estabilidad aumentada no solo protege la integridad de la carga y del equipo costoso, sino que garantiza que el camión mantenga su carril de manera precisa, evitando invadir el sentido contrario durante una curva pronunciada o bajo ráfagas de viento lateral fuerte. Aplicaciones industriales y versatilidad en el mundo real. Para ilustrar de forma definitiva la versatilidad de estos sistemas es necesario realizar un recorrido exhaustivo por sus aplicaciones industriales más comunes y exitosas. En el sector de la construcción y la minería, por ejemplo, las volquetas suelen circular cargadas con decenas de toneladas de áridos tierra o escombros hacia su destino de descarga, y luego regresan completamente vacías para iniciar una nueva jornada. En este ciclo de trabajo repetitivo, el eje elevable es vital, pues permite soportar el peso masivo de los materiales durante el transporte y luego levantarse automáticamente para ahorrar combustible y desgaste de neumáticos en el viaje de vuelta a través de la ciudad o la cantera. Del mismo modo, los vehículos diseñados para el transporte de maquinaria pesada y los camiones de larga distancia dependen de esta tecnología para adaptarse a las variaciones constantes de sus pedidos logísticos. Un camión que hoy transporta mercancía ligera como productos de papel y mañana debe mover bobinas de aluminio macizo, necesita dos configuraciones de chasis completamente distintas para ser eficiente, y el eje elevable le otorga esa dualidad técnica sin necesidad de cambiar de vehículo ni de remolque. Esta capacidad de transformación convierte a un solo camión en una herramienta multiuso capaz de enfrentar cualquier desafío de carga con la máxima rentabilidad posible. La evolución tecnológica no se detiene aquí y ya estamos viendo sistemas que utilizan la inteligencia artificial para predecir cuándo bajar o subir los ejes, basándose en la topografía de la ruta que el GPS indica metros más adelante. Esto permitirá que el camión se prepare para una subida pronunciada o una bajada peligrosa, ajustando su configuración de ejes incluso antes de que el conductor note el cambio en el terreno. El fenómeno del rebote y la fatiga del chasis. Debemos considerar también la dinámica del rebote o efecto de oscilación armónica que sufren los ejes cuando están suspendidos en el aire, pues un eje que vuela no es simplemente una masa inerte, sino que sigue siendo parte de un sistema vibratorio extremadamente complejo que interactúa con la inercia del vehículo. Si los amortiguadores específicos que controlan el movimiento del eje elevable están desgastados o han perdido su capacidad de carga, el eje comenzará a oscilar de arriba hacia abajo de forma descontrolada ante cualquier imperfección de la carretera, creando vibraciones parásitas que se transmiten por todo el chasis de acero hasta llegar a la cabina del conductor. Estas vibraciones constantes pueden aflojar pernos estructurales de vital importancia, dañar los soportes de goma del motor, y lo que es mucho más peligroso, pueden llegar a fatigar el metal del chasis a largo plazo, provocando fisuras que comprometen la seguridad total del equipo de transporte. Por esta razón técnica, el mantenimiento de un camión equipado con ejes elevables es mucho más exigente que el de uno convencional, ya que requiere la revisión periódica y constante de los brazos de control y los casquillos de bronce que aseguran que el eje se mantenga firme y alineado en su posición superior, sin importar cuán accidentada o deteriorada sea la ruta que se esté recorriendo. La integridad de los pulmones de aire y el envejecimiento químico.
Los pulmones de aire o bolsas de elevación también sufren un proceso de envejecimiento químico y físico acelerado debido a la exposición constante a los rayos ultravioleta del sol, al ozono ambiental y a los agresivos químicos corrosivos que se utilizan para derretir el hielo en las autopistas modernas. Una bolsa de aire que desarrolla grietas microscópicas por falta de limpieza o por el simple paso del tiempo puede parecer funcional a simple vista, pero generará microfugas constantes que obligan al compresor del camión a trabajar de manera ininterrumpida, elevando el consumo de combustible y acortando drásticamente la vida útil de los componentes internos del motor de aire comprimido. La detección temprana de estas fugas mediante pruebas de presión y la inspección visual detallada de la textura del caucho es lo que separa a un operador profesional que cuida su patrimonio de un aficionado, pues un fallo total de una bolsa de elevación, mientras se circula con carga máxima, provocará que el eje caiga de golpe sobre el asfalto, alterando la distribución de peso de forma violenta y pudiendo causar la rotura instantánea de una ballesta de acero o un muelle de carga principal debido al impacto seco contra el bastidor del vehículo. El futuro de la inteligencia artificial en la gestión de ejes. Si miramos hacia el horizonte tecnológico, la evolución de los ejes elevables está entrando en una fase de automatización absoluta gracias a la integración masiva de la inteligencia artificial y el procesamiento de datos telemáticos en tiempo real que permiten una gestión sin precedentes. Los fabricantes más avanzados del mercado global como Scania Volvo y Peterbilt ya están implementando sistemas de gestión de carga predictiva que no dependen exclusivamente del peso detectado por los sensores de presión en el momento actual, sino que utilizan la cartografía digital avanzada y la topografía de la ruta cargada en el sistema de navegación. Mediante el uso de datos precisos de satélite, el camión sabe exactamente cuándo comenzará una pendiente con un porcentaje de inclinación elevado varios kilómetros antes de llegar a ella, y la computadora de a bordo decide de forma autónoma si es más eficiente bajar el eje antes de tiempo para maximizar la tracción del conjunto o mantenerlo arriba para aprovechar la inercia y ganar velocidad de crucero. Esta capacidad de anticipación mecánica elimina por completo el riesgo del error humano del conductor que muchas veces por fatiga o distracción olvida activar el sistema perdiendo valiosos puntos de eficiencia económica en cada viaje realizado a través de geografías complejas. La hibridación y el eje regenerativo del mañana. Además, estamos siendo testigos de la introducción de los primeros ejes elevables inteligentes en los nuevos camiones de propulsión eléctrica y de hidrógeno, donde el concepto de eje móvil evoluciona para convertirse en una fuente de energía. En estos vehículos del futuro cercano, el eje elevable no solo busca reducir la fricción innecesaria, sino que se integra en el sistema de recuperación de energía mediante el frenado regenerativo de alta potencia. Cuando el camión circula vacío, el eje se mantiene elevado para minimizar el consumo de electricidad de las baterías, pero si el vehículo se enfrenta a una bajada prolongada con carga completa, el eje desciende no solo para repartir el peso, sino para actuar como un generador masivo que recarga las celdas de energía mientras retiene el vehículo de forma segura sin desgastar los frenos de servicio tradicionales. Esta simbiosis perfecta entre la neumática tradicional que ha movido al mundo durante décadas y la electrificación de última generación es lo que definirá a la próxima estirpe de pesos pesados que dominarán las carreteras globales, asegurando que el transporte de mercancías sea cada vez más limpio, silencioso y extremadamente rentable para las economías del futuro. El impacto en el mercado de usados y la estrategia de capital. Finalmente debemos comprender que la decisión técnica de adquirir un camión equipado con sistemas de ejes elevables de última generación no es solo una cuestión de preferencia mecánica, sino una decisión financiera de alto nivel que afecta directamente el valor de reventa del activo y la liquidez de la empresa transportista. En el mercado internacional de camiones usados, un vehículo configurado con ejes elevables originales de fábrica siempre conservará un precio de mercado mucho más alto que uno de ejes fijos o rígidos, ya que representa una herramienta de trabajo con una versatilidad operativa infinitamente superior para cualquier comprador potencial. Un camionero independiente que invierte sus ahorros en un equipo usado con esta tecnología sabe de antemano que podrá aceptar contratos para transportar tanto mercancías ligeras de gran volumen como materiales pesados de alta densidad, sin ser castigado por los elevados costos operativos de mover neumáticos innecesarios contra el asfalto.
Para las grandes flotas logísticas, la presencia de estos ejes es vista como una verdadera póliza de seguro contra las fluctuaciones impredecibles del precio del combustible, pues permite mitigar el impacto directo del gasto operativo en los trayectos de retorno, donde históricamente un gran porcentaje de los camiones viajan sin carga o con fletes de oportunidad que difícilmente cubren los costos de mantenimiento de un tren de rodaje completo. En definitiva, el fenómeno visual de las ruedas que no tocan el suelo es solo la superficie de una industria profunda que no deja de innovar para ser más competitiva, segura y respetuosa con el medio ambiente que nos rodea a todos. Desde los fundamentos físicos de la transmisión de potencia hasta los algoritmos más complejos de predicción por satélite, cada pieza de este rompecabezas mecánico está diseñada con el único propósito de que el transporte de mercancías siga siendo el pulso vital de nuestra sociedad moderna, permitiendo que la economía global respire y se mueva con eficiencia. Valorar el inmenso esfuerzo de ingeniería aplicada que permite que un gigante de metal se adapte al asfalto con tal nivel de precisión nos permite ver a los camiones no solo como simples máquinas de carga, sino como verdaderos laboratorios rodantes que desafían constantemente las leyes de la física para llevarnos hacia un futuro donde el transporte sea la base de un mundo más conectado y eficiente para todos los habitantes del planeta.